Para evitar el fraude y el hurto de identidad, todo negocio que acepta, procesa, guarda y hace transacciones con tarjetas de crédito tiene que cumplir con los 2 estándares establecidos por el Consejo sobre Normas de Seguridad del Payment Card Industry Data Security Standards, conocido como PCI DSS. Como bien dice mi compañero, los estándares son una guía para mantener la información de las cuentas de tus clientes en un ambiente seguro para prevenir el fraude y el hurto de identidad. Esto es algo que nos aplica a todos, cualquier organización que procesa tarjetas de crédito, de débito y prepagadas. No cumplir con los estándares de seguridad de PCI puede ocasionar que tu negocio reciba multas por cada tarjeta robada. Además, la guía no solo protege a tus clientes, sino también la información de tu negocio. Recuerda que un ataque cibernético a gran escala podría tener un impacto económico en tu negocio. La recomendación es que cada año completes el cuestionario de autoevaluación del PCI DSS, que puedes acceder en pcisecuritystandards.org. Así sabrás que cumples con los estándares de seguridad según tu industria. Los negocios pueden prevenir el fraude poniendo en práctica los estándares que buscan cumplir con 6 metas específicas que componen los 12 controles. Comenzando con mantener tus redes y sistemas seguros instalando firewalls o cortafuegos en las computadoras del negocio. Esta instalación usualmente la realiza la compañía que te provee tu internet. El firewall viene con unas contraseñas de fábrica y la recomendación es siempre cambiarla inmediatamente a una alfanumérica, o sea, que contenga letras y números. Es importante que para proteger los datos de la tarjeta de tus clientes, nunca almacenes la información de la tarjeta en la caja registradora. En adición, no transmitas información que aparece en la tarjeta del cliente a través de un correo electrónico, como por ejemplo el número completo, fecha de expiración u otra información sensitiva. Procura que no ocurra una infección de virus en el punto de venta. Para esto, el concilio de PCI requiere que adquieras un antivirus que esté al día en sus actualizaciones. Además, recuerda mantener sistemas y aplicaciones seguras. Por ejemplo, las aplicaciones que usas en la caja registradora tienen que estar actualizadas con la última versión disponible. También, PCI requiere implementar medidas eficaces para el control de acceso a información sensitiva. Por ejemplo, no todos los empleados administrativos de tu negocio tienen que tener acceso a los datos de la tarjeta de los clientes. Sin importar la industria, debes desarrollar un modelo de control de acceso en el que se identifiquen quiénes deben tener acceso a la información. Desarrolla sistemas que provean autenticación multifactorial. Debes tener una contraseña para acceder a la computadora o programas de negocio y un método de autenticación adicional utilizando medios alternos, como un mensaje de texto al celular, un email o la llamada automatizada. Restringe el acceso físico a los datos sensitivos. Si tu negocio tiene un centro de datos, solo algunos empleados designados deben tener acceso al área donde tienes la información de la tarjeta de los clientes. El Consejo sobre Normas de Seguridad de PCI exige mantener una bitácora digital o realizar una vez al año una prueba que permita saber quién tuvo acceso a los sistemas de información del tarjetaviente. Además, se requiere que todo comercio realice trimestralmente un análisis de vulnerabilidad de los procesos de seguridad a través de una compañía externa. Finalmente, cada comercio debe tener una política de seguridad que tiene que compartir con los empleados. Si te registras en popularmerchant.com/PCI, encontrarás la política de seguridad que puedes compartir con tu grupo de trabajo. Para obtener más información de PCI, visita pcisecuritystandards.org y para conocer sobre el programa de cumplimiento accede pciportal.gmsectech.com.